Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En este último episodio sobre la Iglesia Imperial, el período entre el Edicto de Milán y la caída de Roma, quiero presentar algunos personajes importantes de esa época. Primero, Ambrosio, obispo de Milán, entre 340 y 397. Fue un pastor y autor que influenció al emperador Teodosio y también instruyó y bautizó a Agustín de Hipona. Era gobernador de Milán y dio un discurso elocuente en la iglesia después de la muerte del obispo para tranquilizar la multitud. Después de escucharlo, la multitud lo exclamó obispo. Intentó evitar ser elevado al obispado, pero la opinión popular era irresistible. Tuvo que ser bautizado y pasar por los rangos eclesiásticos en una semana para ser ordenado como obispo. Pero luego se distinguió como pastor y defensor de los débiles. Fue un niceno y resistió con firmeza la presión imperial y reprendió a Teodosio cara a cara después de una matanza en Tesalónica. El resultado fue que Teodosio ganó mucho respeto por Ambrosio y el emperador lo llamó a su lado cuando se acercaba a la muerte. Otro personaje importante fue Juan Crisóstomo, 345 a 407. Crisóstomo, el del habla dorada. Se entrenó como abogado, pero después de su bautismo se dedicó a ser monje y luego pastor en Antioquía. En 397 el emperador lo llevó contra su voluntad para ser obispo de Constantinopla. Encontró una situación deplorable entre los clérigos y los laicos, con mucha opulencia e inmoralidad. Intentó reformar el clero y el pueblo cristiano en general. Su recompensa fue ser exiliado 3 veces, la última vez que terminó en su muerte. Podemos tomar a Ambrosio y a Juan como indicaciones de los poderes relativos de la Iglesia y el Estado en el Occidente y en el Oriente, porque con la disminución del poder imperial en el Occidente, los obispos ejercían mucho poder, mientras que en el Oriente, la fuerza imperial muchas veces se metía en los asuntos de la Iglesia y la controlaba. Agustín de Hipona, 354 a 430. Él nació en el norte de África de una madre cristiana, Mónica, quien siempre oraba por su conversión. Tuvo una juventud libertina, estudió Cicerón y enseñó la retórica o la oratoria. Tuvo un hijo con su amante y fue atraído por la filosofía de los maniqueos. Vivió en Cartago, Roma y Milán, y en Milán escuchó los sermones de Ambrosio. Tuvo una conversión dramática al leer Romanos 13, los versículos 13 y 14, después de escuchar niños cantando tole lege, como parte de un juego, que significa toma y lee, y según él relata en sus confesiones, tomó el Nuevo Testamento, lo abrió a Romanos 13 y 14 y fue convertido en ese momento. Fue bautizado por Ambrosio, regresó a África, se ordenó eventualmente como sacerdote y luego obispo. Escribió unos libros muy influyentes en la historia y en la teología de la Iglesia Occidental, incluyendo Confesiones y Ciudad de Dios. Se reconoce como uno de los doctores de la Iglesia Católica Romana y también como inspiración de la Reforma Protestante. Recordemos que Martín Lutero era un monje agustino, dedicado a estudiar la Biblia y también los escritos de Agustín. Agustín era campeón de la gracia de Dios, enseñaba el pecado original y la elección soberana de Dios. Jerónimo, 340 a 420, tradujo la Biblia del hebreo y griego en latín, y su versión se llama la Vulgata, es decir, el idioma vulgar o común.
y la Vulgata se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Occidental por todo un milenio. Jerónimo tenía un carácter fuerte y era a veces brusco con la gente. Para contrarrestar su fascinación con la literatura clásica pagana y también con el sexo, se dedicó al estudio de los idiomas bíblicos y a ser monje. Vivió en Roma y disfrutó el favor del obispo Damasco, pero después de la muerte de Damasco, Jerónimo fue a Belén, donde fundó un monasterio y un convento en los cuales estudiaron la Biblia en los idiomas originales. Allí trabajaba en su magnum opus, la Vulgata, la primera traducción del Antiguo Testamento del hebreo al latín. Al principio no fue bien recibida, porque era diferente de las versiones traducidas de la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento en griego. Es decir, que la traducción Vulgata era una traducción más directa del hebreo a latín, mientras que las versiones populares eran traducciones del hebreo a griego y de griego a latín. Después de un tiempo, ganó la aceptación de la Iglesia y se convirtió en la versión oficial de la Iglesia Católica Romana. Una curiosidad histórica es que el propósito de la Vulgata se transformó. Al principio, la idea era hacer la Biblia accesible para el pueblo, pero ya que el latín murió como un idioma hablado, el propósito de la Vulgata llegó a ser opuesto al propósito original. Originalmente era para elucidar el significado, pero luego la Vulgata funcionó para esconder el significado del pueblo ignorante del latín. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!